La cárcel del deseo. Capítulo 1. Amarga bienvenida. Al menos no hemos matado a nadie, dijo su compañero, quien cumplía condena por posesión y tráfico de drogas. Y ahora daba la bienvenida al nuevo recluso, que se convertiría en compañero de días y noches en vela. Iniciaba así el conteo regresivo de una larga y dura condena. Bienvenido al palacio. En esta habitación solemos estar 3, pero de momento seremos solo 2. Puedes escoger recámara, sentenció al recién llegado. Este no emitió ninguna respuesta. Se limitó a lanzar sus pertenencias al primer camastro a la derecha. Su impertinencia no parecía inquietar al anfitrión. Me llamo Amin, dijo tendiendo su mano, recibiendo una silenciosa respuesta. Entiendo que no quieras hablar, pero te recomiendo que trates de adaptarte y entre más rápido será mejor para ti. Apenas si levantó la cabeza, pero no volteaba a ver al amable criminal. Soy Isaac, dijo por fin. Ok, Isaac, pues que pases buenas noches. Intenta dormir. Una vez más, no hubo respuesta. Repentinamente se encendieron las luces y una alarma chirriante se escuchó por cada rincón del edificio. Allí en la celda no se sabía si había sol, si era de día o de noche, pero la intensa luz puso a todos en alerta. Era tiempo del desayuno y nadie habría de refutar, no era opcional. Amin se vestía para dirigirse al comedor. Isaac seguía echado sobre su espalda. No había dormido, pero daba igual. No pretendía dormir ni levantarse. Arriba, compañero, hay que ir al comedor. Aunque no tengas hambre, tienes que levantarte. Anda, el café es bueno. Desganado se puso de pie y como un perro tímido caminó detrás de Amin. En el comedor hizo fila con su charola para tomar el desayuno, que Amin advirtió tenía buena pinta. Se sentó sin invitación en la misma mesa que su compañero. Tampoco es que hubiera mucho de dónde escoger. Por lo menos el árabe es amable, pensó. Bien hecho, muchacho. No sé cuánto tiempo pasarás en este recinto, pero es mejor conocer el itinerario y ver de qué manera puedes ajustar el tiempo, porque si no, los días se vuelven crudos y más pesados. Y antes que uno de esos locos te meta un cuchillo, el hastío te matará primero. Así que o te vuelves duro o el encierro acabará contigo. Gracias por los consejos, musitó Isaac. La cárcel del deseo. Capítulo 2. Corazones sentenciados. Amin veía intrigado a ese chico con pinta de modelo de revista y se preguntaba cómo era que había parado en la prisión. No parecía alguien venido de los barrios, pero no quería hostigarlo con preguntas. Total, él venía de una familia medianamente rica y ahora era la vergüenza de sus padres. Los oficiales que lo detuvieron no tomaron a bien sus rasgos árabes y su nombre y apellidos tampoco ayudaron. Ciertamente habían actuado movidos un poco por el prejuicio racial y dejaron ir al cabecilla de la banda, un rubio fornido, vestido de traje y corbata, que debajo escondía una mente criminal perversa por encima de la propia. Isaac se hallaba pensativo, meditabundo. Llevaba 3 semanas en prisión y apenas se daba cuenta del grave error que había cometido. Amin no se equivocaba, pues Isaac provenía de una familia rica, pero nada había valido el dinero de sus padres ni los mejores colegios. Pasó de rencillas entre jovencitos a hurtos por demás estúpidos. Sus padres lo habían intentado todo, pero él parecía decidido a volverse un tipo rudo, rebelde, pese a cualquier intento por reformarlo.
y ahora, con tan solo 29 años, estaba en prisión esperando sentencia, que podría alcanzar hasta 10 años de encierro. Su madre no había estado en el juicio, no aceptaba sus llamadas, y su padre, a regañadientes, lo visitaba de vez en vez. El cautiverio estaba cobrando rápida factura. Su cabeza no dejaba de atormentarlo, pensando en cómo pudo ser tan imbécil. Su novia lo botó apenas supo de sus fechorías. Su madre, cansada, no le dirigía la palabra. El único que lo asistía era su padre, quien se hacía cargo de los honorarios de los abogados, aunque seguramente desearía dejarlo ahí por ser un reverendo pendejo, como se lo llegó a decir en más de una ocasión. Comenzaba a resignarse en que de darle los 10 años merecidos se los tenía, y era un precio justo. Todas las esperanzas del padre de Isaac se habían desvanecido cuando lo enfrentó por las sospechas de sus malas andadas, y éste no negó nada. Por el contrario, se mostró indolente y arrogante, orgulloso de andar metido en líos. Al poco tiempo, recibió la llamada notificándole su detención, y a partir de ahí, la historia iba de mal en peor. Amin había pasado el día casi en absoluto silencio. Incluso Isaac comenzaba a extrañar sus constantes irrupciones con comentarios cómo debía manejarse en aquel claustro delincuencial. Cuando las luces se apagaron, lo escuchó sollozar. Y es que era fácil entender que ahí hasta el más duro corazón flaqueaba. Amin no tenía facha de sentimentaloide ni necesitado de amigos, pero al menos se mostraba franco y directo. Así que se armó de valor y le preguntó si estaba bien. Y la respuesta fue rápida y contundente. Estoy jodido. Ahora sí estoy jodido. Ayer me notificaron la petición de divorcio. Mi mujer ya no quiere seguir casada con un delincuente. Así que mi matrimonio, o lo que quedaba, se fue a la mierda. Solo espero que mi hijo no se olvide de mí o le siembren rencor por mi ausencia. No tuvo más palabras que decirle lo mucho que lamentaba su situación, y si de consuelo le servía, a él también lo habían mandado al carajo. Su novia hacía meses, y su madre y hermanos no le dirigían la palabra en cuanto cayó en ese lugar. Pasaron la noche en vela, sincerándose, compartiendo sus frustraciones, sus pecados y delitos. Al final, no eran tan distintos como aparentemente se veían. Lo hemos jodido, Isaac. Lo hemos jodido todo. Y ahora tendremos que pagar las consecuencias, dijo Amin justo antes de que las luces cegadoras se encendieran. La cárcel del deseo, capítulo 4. Imágenes inquietantes. Con tanto tiempo de encierro, el cuerpo reclamaba atención. Isaac aprovechaba la ducha para darle solución, pero después ya no fue suficiente. Por las noches, también atendía sus necesidades que cada día exigían más y más. Después de esos breves momentos de placer, se quedaba pensando y añoraba volver a estar con su exnovia. Si al menos tuviera la oportunidad de una visita íntima, el suplicio sería más llevadero, pensaba. Ahora entendía la cruel realidad de aquel asalto en el baño. Y es que un centenar de machos enjaulados, carentes de intimidad, ponía a todos como bestias. Era algo aterrador, y de repente Isaac se vio a sí mismo como una de esas bestias. En un intento por disipar esos calores masculinos, se dirigió a la ducha. Estaba todo sospechosamente silencioso. Caminó hasta el fondo para no ser molestado. Abrió la puertecilla y encontró a un tipo en cuclillas. Su reacción automática fue disculparse y dar un paso hacia atrás, pero los amantes siguieron tan frescos en lo suyo.
Por extraña razón, Isaac siguió mirando. El tipo que estaba de pie le sonrió y le dijo: ¿Que te piensas quedar ahí? Pásale. Se nota que necesitas lo que mi amigo sabe hacer muy bien. Le brincaba el corazón. Sí quería, sí deseaba el contacto de unos labios. Dio 2 tímidos pasos y a centímetros de cruzar la puertecilla, la cerró y se fue a otra regadera. Abrió la llave del agua fría y estuvo ahí hasta que se le enfriaron los ánimos. En la cama no podía quitarse aquella imagen de su cabeza, y su amiguito volvía a reaccionar. En otras circunstancias aquello le habría incomodado, pues nunca consideró el contacto masculino, aunque en su situación, que fuera otro chico ya era lo de menos. Lo único cierto es que se cumplía otra de las premisas que le expuso Amin, y es que con el tiempo el encierro causaba estragos y llegaría un momento en que le miraría el cuerpo a otro hombre o desearía de menos una caricia. Al día siguiente fue a las duchas a la misma hora. El lugar no estaba solo, pero discretamente se fue al fondo. No lo tenía claro, pero estar ahí después de lo que vio le calentaba. Estuvo un buen rato metido bajo el agua. Sabía que te encontraría aquí, escuchó decir al chico con un tono picaresco. Hizo un leve movimiento para salir, pero el otro lo detuvo. Espera, sé que quieres esto. Fue lo último que dijo, pues su boca ya estaba ocupada con la cosa del alemán. La tibieza de sus labios y la suavidad de sus manos sobre sus muslos lo fueron relajando. En definitiva, lo necesitaba. Tienes que ser rápido y sobre todo, cuento con tu discreción. Estoy con el hombre que me viste y esto no es algo que él quiera que yo haga sin haberlo hablado antes. ¿Estamos? Sí, de acuerdo, no te preocupes. Dicho esto, continuó en lo que estaba y en 5 minutos bebió la savia tibia, se enjuagó y salió sigiloso. Isaac parecía que había liberado un peso enorme. Sentía las piernas flojas y una extraña pero agradable satisfacción. La cárcel del deseo. Capítulo 5. La información en la cárcel se movía por vías invisibles. Era como si las paredes escucharan y los pasillos llevaran las voces a todos los oídos. Isaac llevaba casi un año en ese lugar. Pocas conversaciones había sostenido con reclusos más allá de Amin, y sin embargo, en más de una ocasión le habían lanzado indirectas sobre su vida y su caso. ¿Podría ser el árabe un chivato? Realmente no creía en esa posibilidad. La intuición le decía que de Amin no salió información alguna. Lo llamaban el alemán. El alemán y el árabe, así se referían a ellos. En principio eso le molestaba, pero con el tiempo se acostumbró. Además era cierto, o casi. Amin era de ascendencia árabe, educado bajo los preceptos del Corán, aunque no había nacido en Oriente Medio. En cambio, él sí era alemán de nacimiento, y ahora sus rasgos y orígenes eran causa del mote. Su amistad era peculiar y llamativa por donde se le viera. Su herencia genética, cultura, sus rasgos, sus creencias. Pese a todo, se habían convertido en buenos amigos, y es que en ese lugar, todo aquello que les precedía era nada ante el hecho de que ambos purgaban una pena por algún delito, de manera que se hallaban en igualdad de circunstancias. Repudiados por sus familias, por sus mujeres, con muchas posibilidades económicas y sin embargo acabar recluidos por delitos que nunca debieron cometer. Quizás en ello radicaba su entendimiento, su camaradería, rebasando las barreras de los prejuicios culturales o religiosos. Una de esas largas noches de insomnio, Amin le cuestiona a Isaac:
Oye amigo, ya llevas bastantes meses aquí y no has dado muestras de andar deseoso de contacto sexual, o al menos no me lo parece. ¿Es eso o acaso es que estás desahogándote con alguien? La pregunta de Amin fue como un puñetazo directo en la cara. No hubo tiempo siquiera de mirar hacia otro lado. Aún así, no se atrevió a sincerarse y únicamente respondió que aún la soledad no le acarreaba estragos. Perdón si soy tan directo con mis comentarios, pero yo tengo mucho menos tiempo que dejé de recibir visitas y ya empiezo a sufrir por ello. Todo bien, no te preocupes, Amin. Y ya que entramos en esos temas, dime, ¿alguna vez tú has recurrido a calmar tus ánimos con otro hombre? No, de momento no. Pero aquí uno descubre que es capaz de hacer cosas que en circunstancias normales ni se le hubieran ocurrido, dijo Amin con esa firmeza que lo caracteriza al hablar. Después de minutos de silencio, se dieron las buenas noches. La cárcel del deseo, capítulo 7. Los ojos del silencio. El calor en la celda y la prisión completa era agobiante. La ventilación se averió y la noche no ofrecía alguna posibilidad de reparar el equipo, así que aquello pintaba de mal a peor. Nadie podía dormir, aunque el sueño pareciera derrumbarles. Isaac y Amin contaban con un pequeño ventilador que en su vaivén parsimonioso no hacía más que pasear la densidad de la atmósfera. Amin maldecía a diestra y siniestra, en más de 2 idiomas, que aunque uno de ellos, Isaac, no lo hablara, era claro que también eran reniegos. Que Alá se lleve a estos malditos que no han reparado la ventilación, vociferaba. Esto a Isaac le hizo gracia, pues Amin no se consideraba religioso, pero aún así le pedía a su Dios un favor. ¿De qué te ríes, Seitán?, le preguntó Amin a Isaac, quien terminó por soltar una carcajada, pues el árabe al fin salía de sus cabales, lo que no era habitual en él. Mejor voy a darme una ducha, a ver si logro dormir un poco. Deberías hacer lo mismo, porque hoy dormiremos en la boca del infierno, dijo un poco más sereno. Isaac consideró la oferta y se fueron a las regaderas. Al llegar, se encontraron aquello repleto de individuos buscando refrescarse. Quedaba únicamente una regadera disponible, y dado lo fatigado que se veía Amin, su amigo le ofreció que entrara el primero, a lo cual se negó, alegando que él duraría un buen rato bajo el agua. Entonces Isaac tomó su turno. No tardaré para que puedas matar ese mal genio que te cargas, dijo mientras se encaminaba. Tienes 5 minutos, si no yo mismo voy y te saco, respondió Amin cruzando los brazos por encima de sus pectorales. El alemán llevaba un par de minutos bajo el agua. Él calculaba serían máximo 3. Se jabonó de pies a cabeza. La espuma le escurría por el rostro. Mientras se tallaba, aún con los ojos cerrados, sintió un leve roce y de la nada el chorro de agua. Llevas casi 10 minutos. Me estoy cociendo a vapor, le retumbó el vozarrón de Amin, quien impaciente y sin pudor alguno, se metió a la misma regadera. Ya casi salía, le dijo Isaac, algo sorprendido, pues tenía la idea que Amin sería más recatado o escrupuloso, considerando sus orígenes y su religión. Entendió que no sabía mucho sobre una cosa u otra y estaba siendo prejuicioso. Se dio prisa en quitarse la espuma para darle espacio al otro. El otro estaba como una estatua bajo una fuente, con los ojos cerrados, el mentón levantado, mojándose mientras ese mágico líquido le cambiaba el semblante a medida que enfriaba su cuerpo. Por un par de segundos, Isaac lo miró y en un movimiento natural pasó la vista hacia abajo. Se sorprendió por mirar a Amin desnudo, por lo que miró abajo y por mirar más tiempo de lo debido. En conjunto, todo era sorpresivo, extraño.
Se vistió de inmediato, se sentó en la banca de concreto que había en la entrada a las duchas. Al cabo de unos minutos vio llegar a Min con la camisa en las manos y los pantalones sin cerrar. «Listo, amigo mío, ahora ya me siento mucho mejor. Al menos mientras dure lo fresco del baño, estaré de buenas», dijo riéndose. «Bien, vámonos a ver si logramos dormir», le respondió Isaac. «No soportaré la ropa, me causa más calor», refunfuñó al tiempo que se la quitaba para meterse a la cama. El silencio estaba acompasado por el ventilador que rompía la densa atmósfera. Isaac veía hacia el techo, tratando de coger el sueño, lo que Amin ya había logrado, pues su respirar era el que toma cuando duerme, y ese mismo resuello hizo que Isaac volteara hacia él. Estaba de perfil, con los brazos a medio cruzar. Un hilillo de luz se desintegraba en su pecho. De piel morena, algo de vello, musculado, las piernas cruzadas, con la hombría totalmente expuesta, colgando todo de lado, y como resultado del calor, la bolsa que resguarda tamañas pelotas se expandió de una medida aún más llamativa. Repentinamente, Isaac volvió la vista al techo, tratando con tesón poner en blanco su mente, esquivando cualquier pensamiento que lo llevara a dibujar en su mente la anatomía de su aletargado compañero y amigo. La cárcel del deseo, episodio 8. Al mediodía se celebraba un partido de baloncesto. Isaac era bueno, pero no tenía intenciones de jugar. Se hallaba en la banca, aparentemente atento al juego, aunque en realidad estaba ensimismado en sus pensamientos. Llevaba días muy pensativo, una cuestión que suele ser común en todos ellos, y es que no era nada fácil sobrellevar la vida encarcelados. Sin embargo, no había dicho nada de lo que lo acongojaba, y Amin no insistía en el asunto, pues tenía claro que en ocasiones hasta él pasaba por esas desconexiones. También experimentaba el enorme deseo de libertad, el hacer lo que nunca hizo por andar metido en líos, y ahora, helo ahí, cual pájaro enjaulado. Suponía entonces que Isaac atravesaba por uno de esos episodios, y no andaba muy errado. Un pelotazo en el pecho sacó a Isaac de ese abismo silencioso. «Hey tú, deja de profundizar en el ser y ven a jugar», le gritó un interno. Isaac, sin mediar palabra, recogió el balón y se incorporó. Después de varias correrías, cuando ya había entrado en calor, sonó la alarma, y mediante los altoparlantes eran llamados a volver al interior del edificio. Sin mucho afán, los jugadores se movieron en automático a la puerta. Amin iba a varios metros atrás de Isaac. Le habló para ir juntos, pero aquel pareció no escuchar y siguió de largo. Al final, se encontraron en las duchas. Intercambiaron algunas palabras antes de meterse al agua. El ejercicio y el agua habían amainado las turbulencias de Isaac y paulatinamente volvía a entablar las buenas charlas con Amin. Cuando se apagaron las luces, las voces y murmullos también se silenciaron, pero no así los pensamientos. Isaac seguía despierto. De repente le invadió una idea tan intensamente que su cuerpo se estremeció. Un temblor incontrolable se apoderó de él. Primero vinieron calores y de súbito un sudor que corrió frío desde su frente hasta su abdomen. Cuando la humedad de sus sudores se hubo secado, sintió el cuerpo helado y temblaba violentamente. Le castañaban los dientes y su respiración resoplaba en la minúscula celda. Amin le habló en voz baja, pensando que estaba teniendo alguna pesadilla, pero Isaac no respondió. Se acercó entonces a su cama, volvió a hablarle, pero no hubo respuesta. Inclinándose buscaba tocar a Isaac para despertarlo y sacarlo de esa pesadilla. De repente, una voz entrecortada salió dificultosa de los labios de Isaac. «Amin, Amin, abrázame por favor, abrázame». No pudo ni responder. La petición de su compañero y tembloroso amigo
lo desconcertó. Sin embargo, se hizo un espacio a un costado de Isaac, se recostó calladamente y lo metió entre su pecho, abrazándolo fraternalmente, o más parecido a una intención filial. Isaac se dejó proteger, resguardándose entre esos brazos tibios que silenciosamente le brindaron apoyo. En la parsimoniosa oscuridad, a Isaac le sobrevino una calma casi celestial, y paulatinamente sus agitaciones se fueron. Hacía buen rato que se había recompuesto. Mantenía los ojos cerrados, no dormía. Escuchaba el palpitar sereno de Amin, que seguía a su lado, dormido plácidamente. Por un momento pensó en despertarlo para que pudiera volver a su cama, pero muy en el fondo, y por encima del pudor y la pena, no quería pasar el resto de la noche solo. Extrañamente se sentía atraído y cómodo por el calor de Amin. La cárcel del deseo. Capítulo 9. Ignominia de amanecer. No se habló del tema cuando la forzada luz solar se filtró por las firmes rejas de la insultante ventanilla. Isaac hacía lo posible por ocultar la ignominia que lo invadía. No quería siquiera mirar el rostro de Amin. El pobre alemán se sentía vulnerable, reducido a nada frente a la presencia del árabe. Por el contrario, este no daba la más mínima evidencia de incomodidad, como si en la noche anterior nada hubiese sucedido. Isaac tuvo un episodio de ansiedad que lo llevó a pedir auxilio, que lo orilló a pedir del abrazo de Amin, y ahora, en calma, la ignominia no le permitía verlo a los ojos. Pero lo que para Isaac era vergonzoso, para Amin no significaba más que un gesto de apoyo. Habían pasado días y apenas iba recobrando la normalidad, al menos en apariencia, pues aquella noche, en brazos del árabe, lo había volcado todo en las emociones del joven alemán. La charla entre amigos eran las de siempre, la convivencia era la habitual, pero en el corazón y la cabeza de Isaac, emociones, ideas y toda clase de hipótesis no daban tregua. Y en la medida que pretendía esclarecer su cabeza, terminaba sintiendo una mayor vergüenza. Sentía que fallaba como hombre, como amigo, y que se fallaba a sus propias convicciones. Desde aquel accidente emocional, cada noche sentía un enorme deseo de enredarse en brazos del árabe, y de inmediato se recriminaba a sí mismo por esas ideas, pues antes nunca tuvo contacto físico con otros hombres, y ahora experimentaba una necesidad que se volvía sofocante por querer sentir esa piel y ese cobijo de su compañero. Debe ser este maldito encierro, se decía para sus adentros, como intentando convencerse de aquello que no le pertenecía, sino que era consecuencia de la falta de contacto humano externo, de mujer quizás. Mas cada vez que intentaba no sentir esas emociones, el deseo se aferraba a cada fibra de su ser, y aunque se empeñara en mirar a Amin como antes, ya no era igual. Ahora apreciaba al hombre de ojos dorados, bellísimo, alto, de una fortaleza estoica, como de esos hombres salidos del Sahara, tan lleno de historias y lecciones de vida. No podía entender cómo había parado en ese lugar un hombre tan sabio e inteligente. En ocasiones divagaba pensando en lo que pasaría si un día le contase a mí lo que pensaba sobre él. ¿Acaso le voltearía la cara de un puñetazo? ¿O acaso el fin de su buena amistad? O peor aún, ¿sería posible que Amin sacara el lado más oscuro, motivado por su credo o sus orígenes? En todo caso, prefería mejor callar, para no correr riesgos o pasar una vergüenza mayor. La cárcel del deseo, capítulo 10. Un griterío
empujones, charolas de comida volaban de mesa a mesa. Isaac se hallaba en la fila para recibir su ración de alimento. El barullo se intensificaba y se repartían puñetazos a diestra y siniestra. Sonó la alarma y en segundo los guardias se apersonaron. Daban macanazos para abrirse paso entre los reos que se amontonaron para presenciar la pelea. Aquello ya no era una riña cotidiana. Los alborotadores se abrieron toda vez que el personal de seguridad comenzó a dar descargas eléctricas en un intento por controlar el motín. Algunos reos fueron sometidos, otros pusieron las manos en alto y en el piso, tendido en un charco de sangre, estaba Amin. Los servicios médicos sacaron al hombre semi-inconsciente. Isaac clavó su mirada en los ojos de Amin, que se cerraron mientras su brazo pendía de la camilla donde era llevado. Esa noche, la celda en absoluta oscuridad, silenciada, herida, y un rincón que se empequeñecía y agrandaba con las súbitas emociones de Isaac. Lo atormentaba no saber nada de Amin, imaginaba lo peor, y no había manera de averiguar algo sobre su estado, y tampoco tenía contactos que lo ayudasen a investigar. Amin, dentro y fuera de esa celda, era su único amigo, su compañero, su apoyo. Era como si de repente volviera a ser el niño temeroso que en más de una ocasión se sintió solo y abandonado. Pensaba en la posibilidad de que Amin hubiese fallecido y su corazón retumbaba, su respiración agitada rompía el silencio sepulcral. Isaac pegaba el oído a la puerta, procurando oír alguna cosa que no fueran sus pensamientos que lo asustaban. Volvió los 3 o 4 pasos que lo separaban de las camas. A tientas se fue a la cama de Amin. Se recostó y se envolvió en las cobijas de su compañero. Colocó su cara boca abajo en la almohada y echó a llorar. Estuvo tanto tiempo conteniendo sus emociones que ahora al soltarlas, su cuerpo se estremecía. Era un hombre sin religión, sin fe. Creía únicamente en lo que podía ver y tocar, pero la terrible idea de perder a Amin le acuchillaba su ser. Pero ¿a qué Dios podría pedir milagro? ¿A qué santo intercesión si nunca lo había hecho y desconocía todo al respecto? Pero no se trataba de él, así que recurrió al Dios de Amin, ese Dios árabe del que en alguna ocasión lo escuchó hablar. No estaba seguro si debía hacer algún sacrificio u ofrenda a cambio de la salud de uno de sus creyentes. Aún así, se presentó ante ese Dios y le habló respetuosamente. Le contó, por si no lo había visto, sobre el herido y le imploró por la salud y vida del hombre que debía estar hospitalizado. Cuando hubo pedido ante ese Dios una y otra vez, se quedó tranquilo y no podía quitarse del pensamiento la imagen de Amin. Podía escuchar su voz, su risa discreta, y respirando su perfume desde sus aposentos, se dio cuenta que estaba extrañamente enamorado de ese hombre. Se le aceleraron los latidos. Era como si desde su pecho a su ombligo una sustancia fría y agradable se deslizara, en un viaje de ida y vuelta, haciéndolo estremecerse en emociones inefables. Pero, ¿y si el Dios de Amin descubría ese amor y fuese castigado por ello? La cárcel del deseo. Episodio 11. Sacrificio. Los días con toda la angustia, la falta de apetito, esa inmensa necesidad de al menos saber algo de Amin, tenían a Isaac al borde de la locura. Había perdido peso. Estaba visiblemente agotado, distraído. Cuando salía al patio, se sentaba lejos del resto. Cerraba los ojos y buscaba entre los murmullos la voz pacificadora del árabe. Entonces volvía sus pensamientos a Alá, el Dios de Amin, y le pedía en su nombre que sanara. Estaba dispuesto a renunciar a sus sentimientos, a olvidarse de esas ideas de enamoramiento, si eso ofendía al Dios. Entonces, él desharía ese amor a cambio del regreso de Amin.
y volvería a ser el amigo y compañero de celda que siempre fue, era y debía ser. Otras 2 noches en vela, otro día que transcurría con pesadez. Los grandes ojos azul-verde de Isaac se hundían en sus cuencas pronunciadas a causa de tanto desvelo. Estaba agotado hasta para hacer sus intentos de oración. Se metió en la cama de Amin, se echó el par de cobertores encima. Su mente quedó en blanco y se durmió, vencido de cansancio y tristeza. Otro desayuno más que quedaba intacto en la charola. Bebió el café, se llevó al bolsillo una manzana con la intención de comerla más tarde. Con los hombros caídos, la mirada baja, caminó de vuelta a su celda. Todo seguía igual. La más mínima cosa en ese lugar la entristecía, pues en todo percibía la esencia de Amin. Se tumbó de lado de cara a la pared, con las manos anudadas entre las piernas. Vaya, vaya, me voy por algunas semanas y me quitan hasta mi almohada. Espero no te hayas fumado mis cigarrillos. Amin estaba de pie justo detrás de Isaac, quien tardó en discernir si aquello era real. Giró dubitativo y al ver al árabe justo delante de él, sus ojos resurgieron del profundo vacío donde se hundieron dolorosamente desde que Amin estuvo ausente. ¿Qué pasa, hombre? Parece que acabas de ver a un muerto. ¿No piensas saludarme?, dijo Amin con un tono que parecía dolorido. Shalom Aleikum, pronunció tímidamente Isaac, pues había estado investigando un poco del idioma de Amin. Va alaikum assalam, respondió emocionado Amin. Oh sorpresa, ahora no solo usurpas mi espacio, sino que además hablas mi idioma. Te dejo un mes más y hasta te entregas a Alá. Sin mayor preámbulo, Isaac se abrazó a Amin, lo estrechó, lo respiró, lo sintió, besó su frente, para después apoyarse frente a frente, cerrando los ojos, y comenzó a hablar. Estuve muy preocupado todo este tiempo. Llegué a pensar que era cierto que habías muerto. Me alegro muchísimo que estés de vuelta. Creí que no volvería a verte. Pero Alá, tu Dios, te ha sanado, y yo le agradezco por ello. Te ves aún débil, pero estoy seguro te repondrás. Inshallah. Shukran. Gracias, mi querido Isaac. Gracias por pedir por mí. Ahora ya estoy aquí. Alhamdulillah. Efectivamente, Amin se hallaba aún débil, con varias libras menos. Parecía menos moreno de lo normal, pero su buen ánimo no había aminorado en lo absoluto. Isaac le arregló su cama y lo ayudó a sentarse, colocándose al lado suyo, sin reparar el hecho que nunca antes se atrevió tan abiertamente a estar cerca de él. Quería escucharlo, que le contara qué había pasado exactamente el día que lo atacaron, cuál fue la razón y cómo habían sido sus días en el hospital. Pero Amin apenas dijo algunas palabras y quiso recostarse. Los párpados cayeron como 2 pesadas cortinas de metal. Isaac lo descalzó, le acomodó las piernas y lo cubrió con las mantas que volvían a su dueño. El alemán regresó a su cama, y toda la paz que nunca sintió ni estando libre, ahora la podía sentir. Era casi celestial, una sensación maravillosa. Se puso de lado mirando a Amin, escuchando su respiración, hasta dormirse como no había hecho en semanas. La cárcel del deseo, capítulo 12. Manifestaciones. Amin no había mencionado nada sobre el incidente que lo mantuvo al borde de la muerte. Era posible que fuera el tipo de persona que da vuelta a la página rápidamente y continúa la vida como si nada.
Esta idea sobre su persona era una cuestión que Isaac admiraba, pues denotaba una mentalidad estoica. Tanto creía en esa posibilidad que para él Amin era su Séneca y de él podría aprender mucho. Aunque ciertamente le picaba la curiosidad por saber más sobre el problema, prefería callar y dejar las cosas tal como estaban. Lo importante ahora era tenerlo de regreso, aunque no sabía por cuánto tiempo estarían juntos. En los últimos días, Amin recibió varias visitas, entre ellas las de sus abogados, su madre y su legalmente aún esposa. Pero tampoco le había contado nada al respecto. Sin embargo, después de una de esas visitas, regresó más tranquilo y la tarde la había pasado meditabundo y suspirando sin motivo aparente. Todo eso ponía a Isaac a pensar en la posibilidad de libertad para Amin. No tenía claro qué llevó al árabe a la cárcel. No podía saber si fue un robo, un fraude o si tenía al lado a un carismático asesino en serie. Pero no le preocupaba ninguna de esas hipótesis, pues el tiempo que tenían juntos, el misterioso hombre no había hecho más que ofrecerle una amistad como nunca tuvo afuera. Las visitas a Amin eran continuas. Llevaba un mes recibiendo gente en los días autorizados, pero hubo una que especialmente robó el aliento a Isaac, pues sabía por detalles específicos que esa no era una reunión como las anteriores. Esta vez se trataba de una visita íntima, conyugal. Isaac se había ido a los campos a ejercitarse, procurando no pensar en lo que ocurría detrás de aquellas puertas que resguardaban una cita con el amor y el placer. Se había prometido a sí mismo y frente a Alá que se desharía de cualquier pensamiento contra natura si Amin volvía sano del hospital. Así que por más que su cabeza fuera un torbellino y su corazón una tormenta, tenía que apaciguarlo todo y dirigir esas energías a su propio bienestar. Debía aplicar un poco del estoicismo que su Séneca le dejaba de manifiesto en sus propias acciones. Cuando cayó la noche y aquel recinto era silenciado, sí o sí, Amin e Isaac se desearon buenas noches y cada uno giró en su cama buscando un sueño apacible. Isaac habría querido charlar un rato como noches anteriores, pero Amin volvió sospechosamente callado de su cita, y pese a que Isaac disimuladamente intentó sacarle conversación, Amin cortésmente insistió en que necesitaba descansar, y la celda se sumió en un silencio soez. Paulatinamente, la respiración de los compañeros se fue relajando hasta que ambos se durmieron. Isaac, ¿estás despierto? La voz de Amin le resonó apenas perceptible. ¿Qué pasa? ¿Estás bien?, respondió alertado Isaac, que ligeramente dormía. No estoy del todo bien. Solo no hables fuerte, por favor, dijo Amin, bajando aún más la voz. Isaac se sentó al margen de la cama y tomó del brazo a Amin para sentarlo al lado suyo. Vamos, dime qué sucede. Sabes que puedes confiarme lo que gustes. Cuenta conmigo, mi querido amigo. Isaac, necesito que hagas algo por mí. Amin duramente pudo terminar esa frase, pues parecía nervioso. Tranquilo, Amin, respira. Claro, haré lo que sea, solo tranquilízate. Todo está bien. Las palabras de Isaac sonaron tranquilizadoras y surtieron el efecto bien intencionado de calmar al árabe. Sin mediar palabra, el alemán llevó la cara del árabe a reposar en su hombro, le rodeó con su brazo y con su mano tibia alisaba la espalda. Le zumbaban muchas preguntas en su cabeza, pero ese momento se trataba de ser soporte silencioso y no aturdir al otro. Siguieron así por varios minutos. Amin se incorporó. Isaac asumió que le diría qué necesitaba que hiciera por él, pero Amin no habló, ni dejó hablar. En cambio, le comió los labios, le besó, un beso tembloroso como el beso primero. Llevó unos cuantos segundos a que Isaac reaccionara, y justo cuando la luz le iluminó la conciencia, siguió en silencio,
correspondiendo a ese beso que él más que nadie deseaba desde hacía meses. Amin lo tumbó cautelosamente y le besaba con vehemencia, con el ímpetu y la fogosidad, con el ardor de los besos hombre a hombre recién descubiertos. Se besaron más allá de los labios. Isaac devoró la hombría de ese árabe que ocupaba sus pensamientos y sus emociones. Se besaron más allá de lo físico, se penetraron el alma, se desnudaron del corazón, se entregaron en lo físico y probablemente en lo espiritual, sin importar que los condenasen por la ley del cielo y la tierra. Condena, castigo y dolor era seguir negándose a la manifestación de ese amor que paradójicamente se liberaba bajo ese encierro. Al menos así lo era para Isaac, que por más promesas que hizo, no pudo frenar el amor por Amin. La cárcel del deseo. Capítulo 13. Cuando seamos libres. Amin e Isaac compartían una celda y constantemente sobraba una cama. Aunque apenas sonaba la alarma, cada uno volvía a su lugar, tomaba el puesto correspondiente, tratando de mantener a raya su intimidad. Ciertamente no lo habían hablado, pero ambos se entendían con las miradas. En más de una ocasión, Isaac se preguntaba si era realmente necesario tomar tantas precauciones, si al fin y al cabo lo que entre ellos sucedía era común y probablemente no eran los únicos. Entonces, ¿por qué tanto cuidado? Comenzó a observar las acciones de Amin y a cuestionarse sus propios sentimientos. Tenía la certeza que podía ir hacia Amin y hablar de cualquier cosa sin tapujos, pero hasta ese momento no había tenido curiosidad ni intenciones de ahondar en el tema en torno a su relación. No obstante, sabía que en algún momento debían hablarlo, y ahora ese asunto tomó relevancia en sus pendientes, pues pensaba, ¿qué sería de ellos cuando fueran libres? ¿Acaso su amor podrían vivirlo libremente? ¿Acaso Amin sentiría amor por él? Habían hecho el amor todas las noches durante semanas, olvidaban que estaban en prisión, pues eran libres del corazón, y justo después de haberse entregado, se quedaron platicando e Isaac habló por fin. Amin, he pensado mucho en nosotros, y una pregunta carcome mi quietud cada que aparece en mi cabeza. ¿Qué será de nosotros cuando seamos libres? El árabe puso sus manos por debajo de su cabeza, fijó su mirada en el techo como si fuese un cielo infinito. No perdió, aparentemente, su calma, pero estaba tardando en responder, y entonces Isaac empezó a imaginarse la razón de su prolongado y misterioso silencio. Quizás no estás interesado en hablar del asunto, pero me he encariñado contigo, que no se me hace fácil imaginar que un día, cuando seamos libres, probablemente nos separemos. Primero porque no saldremos al mismo tiempo, pero si yo me voy primero, estaría dispuesto a esperar tu salida. Incluso podría venir a verte, si así lo quieres tú, dijo ya en tono nostálgico, asumiendo que se equivocó. Yo también he pensado mucho en la libertad y todo lo que implica en mi vida. La deseé tanto, soñé con esa posibilidad, ahora me asusta, pero preferiría disfrutar de ti y de tu compañía y dejar lo demás a la suerte. A mí me parecía preocupado. Por mi parte, si salgo primero, reitero mi promesa de venir a verte y esperarte. Amin, siento que ya te amo. Mi hermoso chico de revista, mi bello alemán. Existe una posibilidad de que pronto pueda salir de la cárcel. Ya hace tiempo que me informaron, o mejor dicho, vinieron a negociar esa propuesta camino a la libertad. Y acepté porque no era difícil, no hasta hace algunos meses. Isaac se quedó pasmado al escuchar la noticia, pues nunca pensó en que fuese Amin el primero en salir. No es que no me alegre de tu libertad, pero imaginarme aquí sin ti me invadió la ansiedad. Pero supongo es normal, y ya llegado el momento, tendré que trabajar en sobreponerme, antes que el encierro me joda la existencia. Supongo podrías venir a verme. Prometo no ir a ningún lado, dijo por último en un intento de broma para calmarse.
Hay algo más, varias cosas más que debes saber. La opción para salir es pagando una fianza millonaria, la cual mi familia no puede pagar, pero sí mi familia política, los padres de mi esposa. Solo que hay una condición, una que en primer momento hasta habría cumplido gustoso. Isaac volvió a inquietarse, pues los gestos y la tonalidad de Amin denotaban preocupación. ¿De qué se trata? ¿Cuál es esa condición? Mi esposa es hija única y mi suegro soñaba con una extensa familia, y como le fue imposible procrear más hijos, quiere que le demos un nieto. Esa es la condición. Por eso las visitas íntimas, pues mi mujer debe quedar embarazada y al cuarto mes de gestación su padre pagaría el dinero para mi liberación, siempre y cuando tengamos un varón. Mientras eso no suceda, yo seguiré aquí. Isaac no cabía del asombro. Todo lo que estaba escuchando le pareció una tremenda locura, pero si eso le daba la libertad a su enamorado, pues él lo apoyaría. Pero detrás de esa negociación había mucho más que un hijo, el cual, mientras no resultara varón, no habría liberación. Pero siempre podrían volver a intentarlo, una vez que la mujer estuviera en condiciones para un nuevo embarazo. Y una vez fuera de la cárcel, Amin tendría que continuar su vida de esposo y padre, de manera que cuando fuese liberado de la cárcel, no sería libre para Isaac. Cuando Amin expuso cada detalle de la negociación, Isaac entendió la razón por la que éste no habló antes del asunto. Sentía que le estallaría la cabeza. No entendía cómo un hombre condicionaba a otro a ayudarlo a cambio de cumplir un capricho, y para colmo, discriminaba anticipadamente que fuese niña. Él, de ideas tan liberales, tan despreocupado de credos y costumbres, estaba siendo testigo de lo más ruin del hombre. Y dejando de lado cualquier análisis de moralidad y religión, entendió que una vez lograda la libertad de Amin, su sentencia sería perderlo y estar en la celda sin los besos y abrazos del árabe, su dolorosísimo castigo. La cárcel del deseo, capítulo 14. La libertad sin alas. Las cartas estaban sobre la mesa. Amin tenía una gran posibilidad de ser libre e Isaac debía prepararse. Y justo al ver que la jugada no se inclinaba a su favor, comenzaba desde ya a tomar las cartas para salir lo mejor librado de ese juego. Desde que Amin le habló de su esposa y el tener que embarazarla para obtener su pasaporte a la libertad, decidió que no volvería a compartir cama con el árabe. Plantó cara a la situación. No hablaba del tema más allá de lo requerido. No dijo más un te quiero. Evitaba cualquier contacto físico por mínimo que fuera. Pretendía retomar la amistad con su compañero y que su convivencia se apegara únicamente a eso, de manera que cuando Amin saliera el golpe emocional fuera menor. Lo estaba haciendo bien y Amin entendió ese mensaje como tantos otros. No hubo que decirlo verbalmente, bastaban las acciones. Cuando se percataba de las visitas íntimas, sentía que se le encogía el pecho. Dolía demasiado, pero no hacía comentarios de ninguna índole. Se ocupaba en leer, hacer deporte o cualquier actividad que lo mantuviera con la cabeza lejos de aquella habitación donde el hombre que amaba cumplía su deber de esposo. Pasaron un par de esas citas y ya era más digerible la situación. Quizás ya se había resignado y así era mejor. Esa mañana Amin se preparaba, estaba tranquilo, salió peinado y se puso algo de perfume. Era la ocasión semanal. Cruzó la puerta y su mujer le sonrió. Charlaron brevemente. No podía darse el lujo de perder ningún minuto. Aún no lograba quedar embarazada. Amin tuvo dificultades para lograr una erección, y sin embargo, su mujer procuraba estimularlo, pero no había manera. Estaba cansado y abrumado. Aquello era como el trabajo de un semental, donde se le forzaba a realizar el mayor número de montas. Saliendo de esa habitación, se fue directo a las duchas, se bañó con agua fría y cuando se sintió tranquilo, se fue a la celda. Isaac respondió el saludo y continuó leyendo, pero Amin se le fue encima.
le tiró el libro, le cogió la cara con fuerza y desesperado lo besó. Se besaron. Cualquier avance en las intenciones de Isaac por mantener al margen sus emociones se fueron al carajo, nada más sintió los besos ardientes de aquel hombre. Por debajo de su indumentaria de presos, sus cuerpos se buscaban, su piel estaba en llamas, sus lenguas, un artilugio para transmitir placer sin palabras. Las ganas de tenérselo era todo, y ninguno iba a detenerse ni negarse. Se tumbaron en el suelo sobre las vestiduras de las camas. Ahí el espacio les permitía explorar otras posiciones. Isaac se sentó, aguantando un poco de dolor, que mágicamente se transformó en placer, como únicamente se logra cuando se ama a perpetuidad. Amin lo llevó a recostarse, se subió en él, entró, lo besaba cariñosamente. Secaba su frente con sus manos morenas. Isaac se aferraba a su espalda, silenciando los gemidos de felicidad. Todo ese acto ocurría en el mayor de los silencios, hasta que Amin se estremeció de la cintura para abajo y selló el momento con un «te amo», un repentino «te amo». Terminaron y siguieron recostados. «No puedo continuar, no quiero seguir haciéndolo», dijo súbitamente Amin, dejando perplejo a Isaac. «No quiero hacerlo ni una vez más», repitió. El alemán se sentó y lo miraba estupefacto. «No voy a seguir con el trato para mi liberación. No servirá de nada estar fuera si tendré que encerrar mi alma. Si tendré que renunciar a mi sentimiento. No lo haré si me costará renunciar a ti. Te amo. Mi esposa no ha quedado embarazada, así que en la siguiente visita le diré que no voy a continuar, porque no la amo y sería una vileza de mi parte salir de aquí bajo esas condiciones. No es justo para ella ni para mí». Isaac no pudo más que abrazarlo, ni siquiera era capaz de analizar lo que escuchó. La cárcel del deseo. Capítulo 15. Cuando te hayas ido. Amin decidió renunciar al trato acordado con sus familiares y ese día se lo informaría a su esposa, quien posiblemente continuaría entonces con los planes de divorcio. El árabe lamentaba herirla, pero peor sería seguir con el compromiso de estar juntos por beneficio casi exclusivamente suyo. Iba a encontrarse con ella. Previo a salir de la celda, Isaac insistió que se lo pensara bien, pues si prescindía del trato, era renunciar a su pronta libertad y podría lamentarlo. Le recordó también que estaba de por medio su hijo, pero Amin se mantuvo firme. Tenía la certeza que a su hijo no podrían quitárselo. Al menos eso le había dicho alguna vez su primer abogado. Su optimismo era contagioso e Isaac terminó convencido de que su hombre tendría razón. Lo abrazó y le abrió la reja para que fuera a su cita. La mujer tendió los brazos, le sonrió y plasmó un beso en ambas mejillas, dejándolas marcadas por su labial rojo. A Amin parecía que la habitación lo aplastaba, y a medida que su mujer pronunciaba cada palabra, éstas se iban apagando, o mejor, estallando sobre los oídos de Amin. Palideció, solo captaba unos murmullos ininteligibles, pero ella seguía sonriendo. Su emotividad contrastaba con el desconcierto del hombre. Antes de finalizar el tiempo en que regularmente volvía a la celda, Amin apareció ante Isaac, quien lo percibió desorientado. Lo miró sentarse en la cama, hundiendo sus manos en la cabeza y cubriendo su rostro. Algo no andaba bien. «¿Qué ha pasado? Amin, ¿te encuentras bien?» «Mi esposa está embarazada. De hecho, ya tiene varias semanas, pero dijo que quiso esperar más tiempo antes de darme la noticia. Prácticamente quedó embarazada en nuestros primeros encuentros». Isaac suspiró, respiraba hondo, calmaba sus ánimos antes de poder decir alguna cosa. La noticia le sorprendió, pero la digirió más rápido que el otro, y es que aunque doliera despedirse de Amin, prefería saberlo libre a tener que pasar años en ese lugar y que perdiera la oportunidad de estar cerca de su hijo. El amor para él significaba libertad, y tener a Amin allí no era lo óptimo para su conciencia.
Fue hacia el hombre, lo abrazó, le besó su negra cabellera, lo consolaba y le intentó animar, pues él estaba convencido que así era mejor. Ahora solo basta saber que sea un varón, y el trato quedará sellado, y así mi carta de salida. Y faltan solo un par de semanas para saber el sexo del bebé. Después ya es mero trámite, y quizás 1 o 2 meses más, y estaré fuera. Me alegro, y que Alá te conceda ese varón y esa libertad que te mereces. Acá no hay mucho que hacer. Isaac hablaba seguro de sus palabras, pero con un resquicio de nostalgia. Aprovechemos el tiempo que nos quede juntos, y cuando te hayas ido, nos despediremos en paz y satisfechos por no habernos negado al amor, a la entrega y por no caer en egoísmos, pues así no funciona el amor. Esa noche no se habló más del asunto. Lo sellaron en un acto de resignación mutua. Hicieron el amor las veces que su cuerpo se los permitió. Se besaron por cada gramo de arena del gran desierto de donde descendía ese hombre que tanto amaba. Cada luna, aquel espacio gris se pintaba de amor. Se derribaban todos los muros del mundo. Viajaban por soles brillantes e inviernos fríos. Uno al otro se transmitía desde sus células la herencia ancestral que los formaba. La piel blanca de Isaac se embellecía con los soles saharianos de Amin, y éste reposaba su cuerpo sobre la sombra fresca de bosques invernales que el alemán le proveía desde que se enamoró de él. En esa cama, en esa habitación, solo existían 2 seres extraordinarios navegando en mares de amor, 2 hombres que viajaron continentes y se encontraron en el punto menos probable de este mundo convulso. La cárcel del deseo, capítulo 16. Tal como lo prometieron, Amin e Isaac aprovechaban cada momento juntos. Ninguno tocaba el tema del embarazo. Inexorablemente, la noticia llegaría. Mientras tanto, se limitaban a entregarse al deseo, la pasión y el amor. Hasta la celda retumbó el nombre del árabe, quien era llamado a visita. Ante esas condiciones, sabía que esa no era una visita habitual. Lo escoltaron hasta el salón donde le esperaban. 2 pasos al interior y se encontró con los ojos de Samira, la esposa. Al verla ansiosa, temió lo peor. Ella se adelantó, lo abrazó con fuerza y besaba una y otra vez. «Shalom aleikum», pronunció la mujer. Amin inclinó ligeramente la cabeza en señal de respuesta. Se sentaron y aunque más tranquilo, Amin deseaba romper el espacio silencioso y que al fin ella dijera el motivo de su visita. «Alhamdulillah, querido, alhamdulillah. Alá no tiene límites a la hora de premiar. Esta vez no nos ha bendecido con un varón». Samira hablaba tan pausado que Amin no tenía claro lo que ocurría, y de nuevo se asustó, pero ella cogió sus manos y las besó mientras sus ojos se mojaban. «Querido, Alá nos ha enviado no a un varón, sino a 2. Son mellizos, Amin, mellizos». El árabe se paró, impulsado por el desconcierto, y mandó la silla lejos, alertando a los guardias, pero en un ademán de disculpa retomó su lugar. «¿Qué has dicho, Samira?» «Has oído bien, tendremos 2 varones». Sacó de su bolso las impresiones que probaban sus palabras, y helos ahí, 2 pequeños seres que en su creación gestaban también la carta a la libertad para el incrédulo padre. La impactante y breve visita se selló con un abrazo y beso de agradecimiento a la madre. No sabía cómo platicarle a Isaac. Parecía una jugada de Dios algo extraña que le enviara mellizos. Había considerado no decirle nada, pero apenas cruzar la puerta, el alemán le inquirió con la mirada. «Vienen 2 varones en camino. Samira tendrá gemelos». Isaac se había vuelto impredecible.
pues exultante abrazó a Amin. Vamos, Amin, alégrate, en un par de meses serás hombre libre. No, no será en un par de meses, ni en uno. El padre de Samira dio el grito de felicidad por todo lo alto y ha movido todo a su alcance para que en una semana pueda salir de aquí. El corazón de aquel par de hombres se empequeñeció simultáneamente, se desbordaron en lágrimas, se unieron en un abrazo melancólico. Ninguno podía hablar, no había palabras. Sabían que llegaría el momento de despedirse, quizás para siempre, pero hubieran querido postergar el día. Transcurría la noche en un nostálgico silencio. Se amarraron con sus fuertes brazos y se refugiaron en la cama como si fueran uno. La cárcel del deseo. La cárcel del deseo, episodio 17. Hizo falta tiempo. Sobre la cama estaban tiradas las cartas. La partida estaba inconclusa. Isaac volvía de la ducha para cerrar de una vez por todas ese juego en el que estaban compitiendo desde hacía rato. Amin no estaba en su lugar. Seguramente andaría por agua. Se tumbó sobre la cama del árabe a esperarlo. Al cabo de unos minutos, un hombre ensombreció la entrada. Isaac se levantó, pero Amin no había llegado. Era el chico que alguna vez auxilió tras un ataque. «Hola, ¿cómo te encuentras?», dijo en un tono extrañamente compasivo. «Bien, gracias», respondió intrigado por esa inesperada visita. «Se han llevado a Amin, lo han dejado libre. Supuse estarías algo indispuesto, pues entiendo es más que tu compañero de celda». «Disculpa, ¿de qué estás hablando?». «Pues hace alrededor de una hora han venido por tu enamorado. Se lo han llevado los guardias y de inmediato supimos que ha sido liberado». Isaac buscó bajo la cama y la maleta de Amin ya no estaba. La había preparado con antelación porque no sabía el día exacto de su partida. Desde el rincón más poderoso de su alma, la angustia vació todo rastro de humanidad. Isaac no era materia, no era cuerpo, no era vida. Isaac no existió por unos instantes que dolían a perpetuidad. Respiraba silbante, agónico. La tierra ingrávida, Isaac sin cuerpo preciso, etéreo e incapaz de atravesar los muros para reunirse con el amor que movía su existencia. Se ha ido, se ha ido, se ha ido. Eso era lo único que lastimosamente susurraba. El visitante lo apoyó sobre sus hombros y lo recostó. Quería ayudarle, pero ¿cómo se rescata un corazón del vacío si la razón de su dolor era la única que podría volverlo? Y ahora ya no estaba. No podía sino quedarse calladamente a acompañar al alemán que un día le salvó la vida. Isaac yacía impávido, inexistente a simple vista, pero en su conciencia veía el rostro moreno y bellísimo de Amin, su árabe, su inmenso amor. Un seísmo sacudió su cuerpo, desbocado temblaba violentamente. Su voluntarioso acompañante de inmediato intentó calmarle, le apretó las manos, cubrió su cuerpo frío, suavizaba su espalda, procurando transmitirle su apoyo y empatía. Una vez que los estertores cesaron, soltó el llanto más amargo y desgarrador que jamás había tenido. Desde que supo que Amin se iría pronto, ocultó cualquier indicio de tristeza, se prometió a sí mismo no desperdiciar tiempo y sobre todo, no iba a permitirse acrecentar la tribulación por la que ya atravesaba Amin. Y ahora que se había ido, y de la manera en que todo ocurrió, provocaron que toda esa congoja saliera incontrolable, al grado de desarmarlo por completo. Lloró sin importarle nada, sin temor, sin siquiera pensar en lo que se diría mañana y después, cuando tuviera que salir a ese mundo amurallado donde residía, y a donde ahora sentía no vivir más. Entre llanto y sollozos se pasó la noche, la amarga noche.
Las cartas del juego inacabado resplandecían a la luz del día. Dolorosamente las recogió, las besaba, porque allí estaban las huellas del árabe, olían a él. Las abrió como un abanico donde puedes observar cada una y determinar la mejor jugada. Pero esta vez, esa partida no era ni de oro ni diamantes. Tiró la baraja sobre la cama y lloró una y otra vez. La cárcel del deseo. Capítulo 18. Lo inefable. Había pasado el mes más doloroso de toda su vida. Era como haber sobrevivido al invierno más crudo. Tímidamente y con una gran fuerza de voluntad, iba integrándose a las actividades en un intento de recuperar los pedazos de su ser. No tenía noticias de Amin y eso quemaba, pero se consolaba imaginándolo feliz y cercano a convertirse en padre por partida doble. Lo extrañaba tanto como al principio, pero sabía que debía reponerse, aunque la esperanza de volver a verlo poco a poco se perdía. Dentro de todo ese tormento hubo un soplo de felicidad. Sus padres fueron a visitarlo. Su madre, solo verlo, lo estrechó en sus brazos. Hacía años que no sentía ese afecto maternal. Su deterioro físico era bastante evidente, y su madre no se guardó su asombro y preocupación. La severidad con que le señaló su estado físico lo hizo considerar contarles todo lo que estaba viviendo. Quería al fin abrirle su alma, urgía sentirse comprendido. Olivia quiere verte. Le dije que lo consultaría primero contigo, pero definitivamente te hará mucho bien verla. Ha estado atenta a tu caso pese a que terminó la relación contigo. Te sigue amando, no tengo duda. Su madre no se reservó nada en aquel anuncio. Isaac tenía tiempo sin pensar en su exnovia, y ahora escuchar sobre ella le traía nostalgia. No tenía motivos para no recibirla en caso de que ella fuera a verlo. Quizás era la fuerza que le faltaba para reordenar su vida para cuando fuese libre. Prefirió dejar para otra ocasión contarle a sus padres sobre sus sentimientos por Amin. Eran demasiadas emociones para tan corto tiempo. La reconciliación con sus padres venía acompañada de novedades sobre su juicio, que a decir del padre, el caso avanzaba de manera positiva, y de seguir así, podría alcanzar su libertad muy pronto. Apenas escuchó la noticia, su mente voló a Amin e ir en su búsqueda, así tuviera que voltear el país entero. Pese a que esa noche era igual a las anteriores, pudo dormir un poco. La diferencia la marcaba esa leve esperanza de salir libre y buscar a Amin. Aunque solo pudiera verlo de lejos, añoraba mirarlo una vez más. Por semanas consecutivas, sus padres llegaron puntuales a la visita establecida. Cada vez lo encontraban de mejor semblante y talante, y eso ponía feliz a su madre. En toda esa mejoría también tenía que ver las llamadas de Olivia, su exnovia, quien tuvo la gentileza de hablar por teléfono varias veces con él, dejando atrás el amargo capítulo de su encarcelamiento y posterior ruptura sentimental. No había ido a verlo, pero ya le había advertido que el día menos pensado, ahí le caería de sorpresa. Y llegó el día en que Olivia cumplió su promesa. No hacía falta que le dijeran quién había ido a visitarlo, pues le notificaron que se dirigiera a la habitación de visita íntima. Caminaba hacia el lugar mencionado y lamentaba no haberle contado antes a Olivia sobre su amor por el árabe. Ahora tendría que declarárselo en el lugar menos indicado y en una situación penosa. Igualmente pensaba en intimar con ella. Finalmente, era una bella mujer con la que muchas veces antes estuvo. E inmediatamente después, se recriminaba por pensar eso, pues Olivia no merecía ser utilizada y además, él ya no quería más mentiras en su vida. Así que decidió decirle toda la verdad. Bajó la última escalera en forma de caracol. Caminó por un angosto pasillo con una luz casi sepia. El guardia le señaló la habitación y se retiró. Giró la chapa y el cuarto estaba sumido en una densa oscuridad. No quiso dar tiempo a que aquello se pusiera más incómodo, así que buscó a tientas el botón de encendido para romper esa negrura. No fue difícil.
y de inmediato alzó la palanca y se hizo la luz. Una abundante cabellera negra reposaba sobre el respaldo de la única silla del lugar. Pudo ver unas largas y poderosas piernas desnudas, y no, definitivamente no eran las de Olivia. «Acércate, ven a mí, amor de mi alma». Resonó esa petición con una voz grave y melódica, esa forma única que solo Amin podía tener. Amin se puso de pie ya sin nada en el cuerpo, listo para ser solo y únicamente de Isaac. Pero el incrédulo alemán estaba petrificado. El árabe se encaminó hacia él, bebió las lágrimas que mojaban los labios de Isaac. «Amor mío, estoy aquí. Te he extrañado hasta enloquecer». Isaac seguía estupefacto y mudo, pero Amin lo besó tan apasionadamente que logró volverlo a tierra. Querían decirse tantas cosas, había tantas preguntas, pero poco tiempo, así que habrían de aguardar, porque ese momento, ese espacio, estaba reservado para amarse. E iba a hacerle el amor a ese rubio hermoso que le robó el alma. En el acto, en el momento más intenso, justo cuando Amin se hallaba muy adentro, Isaac sintió unas inexplicables ganas de llorar. No era tristeza, no era dolor, era algo inefable, no experimentado jamás. Aquel gozo al amarse lo tenía al borde de emociones que desconocía, y ahora deseaba llorar, llorar sin retirarse 1 milímetro del cuerpo en llamas de su árabe. La cárcel del deseo. Capítulo 19. Las manos del hombre. Después de la espléndida visita, Isaac encendió la esperanza de estar en contacto con Amin, pero fue todo lo contrario. No tenía noticias suyas de nueva cuenta, ni un número de teléfono donde localizarlo, tan solo para oír su voz. Otra vez la soledad, los días de aciago. Traicionado por sus sentimientos, doblegado por el deseo, sus manos las guardaba en el lugar donde deberían estar las del árabe. Cuánto echaba en falta ese hombre, qué noches más dolorosas vivir sin él. Lo que veía no podría ser real. ¿Acaso es que ya estaba perdiendo el juicio? Pensaba al tiempo que sus ojos recuperaban la luz. Sobre la cama que fuera de Amin estaba una valija. Ni siquiera se percató que alguien hubiese entrado. No pasó mucho tiempo y el dueño apareció. El tipo no parecía nada amigable, y de paso, él estaba fuera de sí. No podía asimilar que la cama donde tantas veces se entregó a Amin ahora tuviera nuevo dueño. Salió del lugar sin mediar palabra con su compañero, lo que al otro pareció importarle una mierda. Pasó todo el tiempo que pudo fuera de ese espacio. No tenía ganas de empezar todo ese protocolo de convivencia obligatoria. Si el nuevo necesita algo, pues que sea él quien busque comunicación, pensó receloso, pues se sentía invadido en su espacio y su historia con su llegada. El paso de los días en la cárcel, lo mismo suaviza algunas cosas como volver ásperas otras. Y en esa dualidad, a Isaac y su nuevo compañero les venció el ego, el orgullo y la arrogancia que de nada sirven, y se habían presentado, aunque de forma escueta, mínimo sabían sus nombres. «Billy, soy Billy», le respondió. «Yo Isaac, bienvenido. Disculpa el desorden, no esperaba visita», dijo en un chiste irónico que no sacó ninguna sonrisa al tal Billy. Un nombre bastante simplón para un verdadero hijo de puta, pensaba Isaac riéndose de sus propios pensamientos. El nuevo no tenía ninguna similitud con Amin, sin embargo, en su necesidad, lo buscaba en sus gestos, en su sonrisa. Le servía para no pensar que en realidad Amin ya no estaba. El tal Billy era un tipo de mediana estatura, desgarbado, sin simpatía aparente. Dormía poco, como pasa siempre con todos los recién llegados. Siempre estaba de cara al techo, sin moverse por largos ratos, como una figura de concreto, tumbado. Isaac era consciente de todo, pues igualmente dormía poco. Más de una ocasión pensó en hablarle a mitad de esas madrugadas en vela, pero al final abortaba el plan, no sabía cómo abordarlo.
Como es habitual, las personas en adaptación experimentan ansiedad, fatiga y calores nocturnos. Y esa era la noche en que Billy lo estaba pasando jodidamente mal. Perdió por completo su típica inmovilidad. Esa vez daba vueltas como la tierra sobre su propio eje. Los calores ya lo agobiaban. Se deshizo de la ropa, cogió una revista y se abanicaba, aunque la celda estaba tan fría que más bien cualquiera buscaría cobijo. Isaac despertó a causa del chirriar del colchón del vecino. Supo rápidamente lo que le pasaba, pero eso no lo disuadió de admirar los músculos firmes de Billy, y cuanto más se tensaba, más se marcaban sus formas. Sí pensaba en ayudarle, pero también era preso de malos pensamientos, y es que solo en la cárcel se puede ser un ángel y un demonio en un mismo instante, y era peligroso para quien no sabe controlarse. Mojó unos pañuelos y se acercó a Billy, le colocó uno en la frente y uno más sobre el abdomen que se hundía con el esfuerzo al respirar. Tomó un pedazo de cartón de debajo de la cama y abanicaba profusamente al hirviente compañero. Humedeció sus manos y masajeó la cabeza, echándole el cabello hacia atrás. El hombre al fin abrió los ojos, mas no dijo nada. Se dejaba curar de esa manera extraña. Era tal cual Amin lo dijo varias veces. En ese lugar, hasta el más duro de los hombres flaquea, y ahora le tocaba a él auxiliar a un desesperado. Billy recuperó la calma. Su respiración era normal. Isaac aún tenía las manos en su pecho y notó la piel fría de Billy. También los malos pensamientos se disiparon. Ahora admiraba a un semejante sin nada en el cuerpo, espléndido en toda forma. Revisó todo lo posible como el pintor que analiza y admira al modelo, como un escultor despojado del morbo y la lujuria. Iba a levantarse para volver a su cama, mas la mano de Billy se aferró fuerte a la suya. Abriendo espacio a su costado, le dirigió una silenciosa y suplicante petición. Isaac tuvo ganas de llorar y siguió sin actuar, hasta que se encontró en los ojos de Billy y no pudo negarse. Se tumbó cauto al lado suyo. Dos hombres de cara al cielo, uno desnudo del cuerpo y del ego, y el otro vestido de humanidad, se tomaron de las manos y cada uno se entregó al sueño que por fin les llegaba. La cárcel del deseo. Episodio 20. La mala suerte. Billy tenía un agudo sentido del humor, mismo que afloró toda vez que fue integrándose a su nueva realidad. Él e Isaac formaban una dupla interesante. Lo poco que tenían en común era suficiente para forjar una amistad. Es bueno contar con un aliado, un apoyo emocional, para mitigar los momentos amargos, y Billy llegaba en el momento más decisivo en la vida de Isaac. Ya le había contado su historia con el árabe, y Billy no parecía sorprendido. Por su parte, él también le compartió detalles personales y cómo fue que cayó en prisión. Había días tan ominosos para Isaac que presagiaban funestos acontecimientos respecto a Amin y su casi olvidada relación. Cuando atravesaba uno de esos días, Billy sabía con certeza que su nuevo amigo extrañaba a su enamorado y lo mal que lo pasaba. Hacía lo posible por ayudar a sobrepasar esos malos ratos, pero cada vez le resultaba más difícil. Isaac podría estar con ese bajón de ánimos durante días. ¿Por qué no le llamas? Así al menos sabrás algo sobre él, le sugirió. No tengo ningún dato sobre su paradero ni su número de teléfono. De tenerlo ya lo habría hecho, aunque solo fuera para escuchar el último adiós. Billy escuchaba atento y lamentaba no poder ayudar. Solo intentaba consolar a esa pobre alma en pena. Cuando atestiguaba esos pesares de Isaac, agradecía no tener una relación sentimental fuera de la cárcel, pues lo pasaban mal, muy mal. A la hora de la cena, mientras se tomaban los últimos minutos, Billy deslizó un papel sobre la mesa. Ábrelo discretamente y guárdalo muy bien.
dijo con los ojos bien puestos en Isaac. Isaac desdobló el papel sin hacer gestos, pero al leer el contenido abrió tanto los ojos que pareciera saldrían botados. «¿Cómo lo conseguiste?», dijo bajando la voz, tratando de disimular sus emociones. «Todos tenemos mañas, talentos, y aquí uno se vuelve más inteligente. No te preocupes cómo lo conseguí, ocúpate en usar bien esa información». «Gracias, no tengo cómo pagarte este gesto». Billy le había conseguido la información de contacto de Amin, a saber de qué se valió para obtenerla, pero Isaac probablemente se lo agradecería toda la vida. Las llamadas estaban restringidas y controladas por la nueva administración del penal, de modo que no sería fácil realizarlas desde sus líneas telefónicas, pero quizás su antiguo amigo podría ayudarle. Fue a buscarle y le dijo que necesitaba un teléfono móvil. No hubo que esperar. Desde un escondrijo sustrajo un envoltorio que colocó en sus manos. «Ve al cuarto de lavado, dirígete al cubículo de los artículos de limpieza. Busca al encargado y dile que vas de mi parte. Él ya sabe qué hacer». No esperó más y fue al lugar indicado, y el hombre en cuestión lo hizo pasar. Lo llevó detrás de una pila de cajas de detergentes. Isaac, de tan nervioso, no podía marcar el número. El timbrar del teléfono era eterno. Llevaba 3 intentos y no había respuesta. Estaba a contrarreloj, no podía pasar mucho tiempo ahí. Y al fin, alguien del otro lado del teléfono saludaba. Escuchaba pasmado un «hola». Era una mujer. «Buenas tardes, soy un viejo amigo de Amin, llamaba para saludarlo. Me enteré de que sería padre de nuevo». «Gracias por llamar, Amin está en el trabajo. Los mellizos se adelantaron, pero gracias a Alá están sanos y creciendo». «Me alegra escuchar eso. Felicidades a ambos, llamaré en otra ocasión». Salió de la bodega con el corazón en la boca, no podía creer su mala fortuna. Deseaba tanto escuchar la voz de Amin y se topó con la de la esposa, pero al menos sabía que estaba bien al igual que sus hijos. Decidió que nunca más volvería a llamarle. Masticó el trozo de papel y lo tragó. No quería tener la tentación, así que se deshizo del número. La cárcel del deseo, capítulo 21. Correspondencia. Le entregaron un sobre blanco el martes por la mañana, día oficial de correspondencia. No traía remitente, solo su nombre expuesto al frente del mismo. Lo abrió sin afán, no esperaba nada, y para colmo era uno de esos días de total desgano. Leídas las primeras líneas, su rostro cambió drásticamente. «Isaac, tú nunca me has visto, pero yo sé quién eres, y sé también que por un tiempo indujiste e incitaste a mi esposo a actos inmorales, sodomía, que Alá te perdone. Yo había dejado pasar por alto ese hecho hasta que te atreviste a llamarlo por teléfono a casa. A pesar de que colgaste antes de decir tu nombre, intuí que había sido tú. Una vez comprobada mi sospecha, me atreví a escribir esta carta con el fin de advertirte que no busques más, por ningún medio, a Amin. Si al menos sientes algo de respeto por él y por nuestros hijos, te pido no lo busques nunca más o lo pondrás en riesgo. Él está feliz con su familia, no comprometas su seguridad». En esas pocas líneas se desmoronaba la más ínfima posibilidad o esperanza de volver a verlo. Y esa frase, remarcada, como para que no quedara duda, no comprometa su seguridad, solo le llenaron la cabeza de los peores escenarios. Se dejó caer en el suelo, abrazó sus piernas y lloró amargamente. Durante varias noches consecutivas tuvo pesadillas. En todas era la misma escena, el mismo común denominador, donde Amin dejaba de existir. Cada pesadilla más trágica que la anterior. Despertaba bañado en sudor. En otras ocasiones era presa de un sopor del que Billy lo sacaba dificultosamente. ¿Cuánto sabía y cómo se enteró la esposa sobre Amin y él? Una duda que le quemaba las entrañas y el alma. Pensando también en los riesgos que estaba inmerso Amin. En definitiva,
no haría ningún intento por comunicarse con él. Con el transcurrir de los días, poco a poco se aminoraron los tormentos. Tenía la confianza que la distancia y la ausencia fuese el remedio. Lo que menos quería era joderle la vida al hombre que tanto amaba. De toda esta situación, Billy estaba informado y se culpaba por haberle conseguido el número de teléfono a Isaac, pero él le decía que no era culpa suya, que todo pasó porque así tenía que ser. Estaba escrito. Un día tras otro, mes tras mes, y nada sabía de Amin y tampoco lo averiguaría. Se refugiaba en el ejercicio físico y la lectura. Había que ocupar mente y cuerpo, aunque le faltaba trabajar en su espíritu. Un día, leyendo un libro que parecía muy interesante, llamó la atención de Billy preguntándole de qué trataba. «Cuando lo termine te lo paso para que lo leas», le dijo Isaac sin despegárselo de la cara. «Mejor léelo en voz alta, pues yo soy pésimo lector, pero bueno escuchando». Y así inició una sesión de lectura nocturna, y continuamente debatían sobre los capítulos leídos. Una de esas noches les reprendieron por hablar tanto, pues causaban molestias a otros internos. Pero en lugar de abandonar su actividad, se quedaban en una misma cama, leyendo en voz baja y sin perder ninguno el hilo de la trama. En varias ocasiones caían dormidos y amanecían juntos. La lectura, la buena charla, el espacio compartido los convirtió en buenos camaradas. Dieron por terminado el libro y se quedaron hablando del tema. No compartían el mismo punto de vista y eso le daba más tela que cortar al debate. Lo único en que coincidieron fue en el silencio. Veían el techo, pensativos. Isaac volteó su cara hacia Billy y este a su vez, y se miraron a media sonrisa en los labios. Estaban relajados, sin poner atención que uno estaba desnudo y el otro en ropa interior. Seguían contemplándose, como buscando o esperando sabe Dios qué. Billy lo tomó del rostro y lo llevó hacia él. Le besó despacio, tiernamente. Isaac al principio solo se dejó, pero Billy le acariciaba la oreja al tiempo que los besos iban penetrando en las fibras más sensibles de Isaac, y así encendió la chispa y se besaban en absoluta correspondencia. Billy se recostó sobre Isaac meciéndose encima hasta que por la sola fricción y después de un rato se derramaron. La cárcel del deseo, capítulo 22. Fueron los primeros en llegar. El frío era inclemente, pero a Billy e Isaac les pareció buena idea tomar un baño caliente para iniciar bien el día, y solo llegando temprano a las duchas alcanzarían agua caliente. Abrieron las regaderas que arrojaron un gran chorro de agua fría. Posteriormente fue tibiándose. «Por lo menos está agradable», dijo Billy mientras se metía bajo la lluvia de la regadera. Dejaron de hablar para concentrarse en su baño. Se jabonaron deprisa, pues al cerrar las regaderas el frío les calaba a causa del aire que se filtraba por las ventanillas. Isaac abrió los ojos, miró a su izquierda. Billy estaba de ojos cerrados, dejando caer el agua que lavaba su piel y se llevaba la espuma, dejando expuestos sus encantos. Clavó sin temor sus ojos en su intimidad. Estaba enajenado. Ni siquiera se percató que su amigo lo miraba, que sin interrumpir al mirón cerró la llave, giró quedando completamente de frente a Isaac, quien solo entonces reaccionó. Buscaba la toalla para salir del lugar. Billy ajustó la llave que Isaac no cerró bien por la prisa. No alcanzó a salir, pues éste lo tomó por el brazo. Le condujo su mano hacia lo que estuvo fisgoneando. Luego lo besó, y de inmediato Isaac se perdió en sus labios incendiarios. No pasó mucho tiempo cuando Billy lo puso de espaldas y sin mayor preámbulo dio rienda suelta al instinto. Esa forma brusca y arrebatada tomó por sorpresa a Isaac, pero igualmente gozaba. Se dejó hacer, se entregó sin más. El encuentro, aunque fugaz, ambos lo disfrutaron, silenciosos, sin decir nada, ni un te quiero, ni una palabra. Solo fue una entrega urgente y necesaria.
Se fueron del lugar relajados, habiéndose favorecido mutuamente. El proceso legal de Isaac avanzaba positivamente. Le alegraba la idea de salir de la cárcel, aunque los planes siendo libre hubieran cambiado drásticamente. Esperaba que sus padres le trajeran buenas noticias en ese día de visita. Se preparó temprano. Billy hizo lo mismo, pues al fin tendría visitas. Una vez que les notificaron que les esperaban en la sala, se fueron juntos. Entraron al lugar y una señora de edad madura se puso de pie. Billy se apresuró al mirarla. Al margen del salón, un hombre vestido con ropa sobria y un sombrero que ocultaba la mitad de su rostro estaba sentado en la última mesa. Isaac no halló a sus padres y de inmediato pensó que hubo una confusión. No alcanzó a girar porque un silbido lo detuvo, seguido de un llamado. El hombre alzó el sombrero mostrando sus ojos gatunos. Era Amin. Venía camuflado con esa vestimenta, barba abundante y un aspecto que disuadía al mismo Isaac, quien antes de dar un paso miró hacia todos lados nervioso, hasta que se cercioró que Amin iba solo. Fue cuando dio un paso. Le apretó la mano diciéndole que lo amaba y que lo extrañaba. Isaac no comprendía, no se explicaba qué hacía Amin allí. Mi hermoso alemán, qué bien te ves, cuántas ganas tengo de hacerte mío. ¿Qué haces aquí?, cuestionó sin responder las muestras de amor del árabe. Perdona por no venir antes. Los mellizos tienen pocos días de nacido y apenas pude escaparme. ¿Unos días o meses?, dijo Isaac con una visible confusión. Solo tienen una semana, nacieron justo a tiempo, están sanos y hermosos. Te llamé alguna vez a tu casa, pero respondió tu esposa. Lo sé, tuve cierto conflicto por esa llamada. Me ganaron las emociones y Samira me reclamó por ello. ¿Reclamarte qué? Unos días antes de tu llamada, yo le confesé lo nuestro. Tuve que hacerlo pues la angustia al rechazarla como mujer me estaba matando. Todo había sido un plan de la mujer con el afán de dejar a Isaac fuera de la jugada. Mintió incluso sobre el nacimiento de los bebés. Claramente, su plan no funcionó. Isaac le dijo a Amin sobre la advertencia en que ella hizo énfasis, el asunto de la seguridad. Pero él insistió que no había nada de qué preocuparse, que era una buena mujer, pero creía que el amor entre ellos era haram, pecado, y que tenía y podía cambiar. Una vez que aclararon todo el embrollo, charlaron brevemente sobre la situación de Isaac en la cárcel y la posibilidad de quedar libre muy pronto. Estoy tan feliz. Cuando estés libre, podremos pasar más tiempo juntos, dijo Amin mientras estrujaba la mano de Isaac. Ya en la celda, Isaac reflexionaba sobre la visita de Amin y reparó en el hecho de que éste intentara pasar inadvertido con ese aparente disfraz. Era evidente que corría peligro. La cárcel del deseo. Episodio 23. Proyecciones. Isaac dio por sentado que no sería pronto que viese a Amin. Esa última visita, la forma en la que llegó, lo puso sobre aviso. Le dolía pensarlo, pero ya no quería concentrarse en panoramas poco prometedores. Ahora le ocupaba su situación legal. Cada vez estaba más cerca su liberación. Ocasionalmente se tumbaba en la cama ensimismado, pensando qué haría una vez que fuese libre. Podría retomar los estudios, aprender algún nuevo idioma, trabajar en la empresa de mi padre, y quién sabe, quizás hasta formar una familia. De repente salía de su burbuja, se sentaba y sonreía al encontrarse proyectando su vida a la antigua usanza. Al menos es más factible que divagar en ensoñaciones con el árabe, remataba. «Hey, ¿qué tanto piensas, hombre?», dijo Billy dando una fuerte palmada al aire. Isaac volvió la cara hacia Billy y le sonrió, sin saber qué responderle, pues ciertamente no pensaba nada en concreto. «Te dejó muy pensativo tu enamorado. Desde que lo viste has andado muy callado». «Sí, la verdad estamos en una situación más compleja de lo que consideré, y eso me trae dando vueltas en mi cabeza. Lo extraño, lo amo demasiado, pero solo de pensar en todos los obstáculos que hay que librar para estar juntos, me frustra, me inquieta. No tienes que explicarlo, sé por lo que me has contado que su relación es complicada».
Billy había puesto atención a Isaac y su visitante más de lo que hubiera creído. Se acercó a Isaac, le acarició la oreja con tibieza y suavidad y le dijo bajito: «Vamos, olvídate un momento de tus problemas, déjame ayudarte». Isaac simplemente asintió recargando su rostro en esa mano maestra que le sobaba oreja y parte del rostro. Su compañero lo recostó y con suma confianza le besó el pecho blanquísimo y terso, quien en segundos entró en calor y se entregó a su amante de ocasión. Pero esta vez, al terminar el acto, se quedó a su lado, abrazado por la espalda, besando su cabello hasta adormecerlo. Cuando despertó, el hombre seguía a su lado, tendido boca arriba, sin nada en el cuerpo. Lo contempló detenidamente y no encontró la satisfacción posterior que experimentaba con su amado Amin. Aquellos encuentros eran tan mecánicos, demasiado físicos, pero al final la química era inexistente y los sentimientos aparte, lejanos. Esa noche prometió no volver a ceder a sus instintos. Si bien gozaba del acto, no quería experimentar esa sensación de vacío. No era culpa, no eran remordimientos, sencillamente no quería más de eso. Lo que momentáneamente le hizo olvidar a su hermoso árabe, ahora lo traía a sus pensamientos con mayor fuerza. Lo extrañó, lo deseó, no paraba de pensarlo, quería por sobre todas las cosas verlo y gritarle que lo amaba, aunque se le fuera la vida en ello. El rostro de Amin lo acompañó en su sueño y logró descansar. Cuando les llamaron para el desayuno, ya estaba vestido, caminó junto a Billy y en el trayecto le fue explicando sus emociones y la decisión de no querer repetir sus encuentros. A esto Billy le mostró total entendimiento y le aclaró que sin ningún problema él podría brindarle amistad y dejar en el olvido el sexo. Era un buen tipo, consecuente en sus palabras y hechos, y así como lo prometió, no hubo más intentos de cama. Todo transcurría en un compañerismo amigable sin más. Incluso le animaba para que luchara por Amin, diciéndole que no desistiera, que fuera paciente. Si aquello era un amor auténtico, al final resultaría vencedor. Isaac tomaba nota de los consejos de Billy, pero había decidido que hasta que fuera libre y pusiera orden en sus asuntos, no buscaría a Amin, pues este con su vida familiar y él con la suya vacilante no eran buena dupla. De modo que poner paciencia y acción en las cosas importantes era su premisa posliberación. Cuando menos lo pensó, estaba en la sala de citas especiales, donde sus padres y abogados le daban la noticia que en tan solo un mes sería liberado. Un mes y su condena quedaba saldada. No pudo contener las lágrimas. Se abrazó de sus padres dándole las gracias y disculpándose por toda la mierda que había hecho. Eran un nudo de brazos, un amasijo de emociones, rodaban lágrimas que liberaban más que cualquier sentencia cumplida. La cárcel del deseo, episodio 24. Libertad. Esa mañana preparó las pocas pertenencias que podía sacar del que fuera su cuarto en aquella cárcel. Regaló a Billy un perfume que ocultaba dentro de una almohada, así como el libro que leyeron juntos. A la 1 de la tarde le dieron la orden de salida. Abrazó a su amigo y compañero de celda, dejando escapar un prolongado suspiro. «Espero verte fuera. Ya tienes mi teléfono». «Gracias, querido Billy», dijo nostálgico y salió del lugar. La cerca eléctrica se cerró apenas poner un pie fuera de los límites de la prisión. Los guardias, armados y erguidos como estatuas, custodiaban la entrada y salida. Al frente, a tan solo unos metros, se hallaba el auto de su padre, de donde descendieron su madre y hermanos. Se apresuraron a saludarlo y lo flanquearon para subir al coche que lo llevaría de vuelta a casa. Su padre al volante le despeinó a modo de saludo y dibujó una pacífica sonrisa. Se respiraba un aire de tranquilidad. El viaje de vuelta a casa suponía 2 horas, tiempo durante el cual Isaac dijo pocas palabras. Se limitó a observar el paisaje. Era invierno.
Bajó el cristal de la ventana y dejó que el aire frío invadiera el interior. Respiraba a profundidad. Cerró los ojos sintiendo la tibieza solar sobre su rostro pálido. Volvía a abrirlos y veía la ciudad. La encontraba brillante, espléndida. Tenía ganas de bajarse y entrar a cualquier restaurante, tomar un café, comer algo a solas y ver a la gente a su alrededor. También deseaba que el viaje no parara. Quería seguir viendo la ciudad, sus edificios, los árboles teñidos de dorado, la gente con sus abrigos paseando por las calles. Nunca había sido alguien tan observador. Incluso le gustaba estar en silencio, algo que antes parecía imposible. La puerta automatizada de la residencia se deslizó al toque del botón desde el auto. Lentamente se recorría, dejando a la vista esa casa maravillosa que le daba la bienvenida. Antes de pasar la puerta principal, su madre le dio un beso en la frente y lo mismo hizo el padre. «Bienvenido a casa. Cierra un momento los ojos y toma mi mano», ordenó la matriarca. Caminaron por el amplio pasillo y al entrar en el salón, una lluvia de aplausos resonó. La familia más cercana y querida por Isaac se dieron cita para recibirlo. Entre ellos estaba Olivia, su exnovia, quien se dirigió a él con los ojos llorosos, pero sonriente le dio la bienvenida. Isaac se sintió invadido por el calor que lo enrojeció. No esperaba ese recibimiento. «Lo siento, hijo, pero estoy tan feliz de tu regreso que no resistí la tentación de organizar esta reunión. Espero no te moleste. Solo quiero que te sientas abrazado y querido tanto como antes». «Gracias, madre. Muchas gracias por tanto. Me alegra verlos a todos». Los presentes se limitaron a brindar y bailar, como si nadie supiese lo ocurrido. Aquello era solo una celebración, y la buena música animó a Isaac y paulatinamente se unió a ese festejo que era por él y para él. Esa breve pero emotiva bienvenida dejó en el recién llegado un buen sabor de boca. Ahora tocaba estar solo padres y hermanos. Cenaron delicioso, charlaron y se ponían al día. El más chico de sus hermanos había cambiado mucho, estaba más alto y hablaba animosamente. Hacía reír a todos con sus ocurrencias. Realmente lo estaban pasando bien. Dieron las buenas noches e Isaac se fue a su antigua habitación. Su madre se encargó de reordenarla. Todo estaba reluciente y olía muy bien. Fue a la ducha. Al fin, una ducha privada, con suficiente agua caliente, aunque ya la prefería más fría. Se sintió privilegiado, y es que siempre lo fue, pero nunca se detuvo a valorarlo como esa noche. Con toda tranquilidad lavaba su cuerpo, pero al cerrar los ojos, creyó escuchar el bullerío de los reclusos. De inmediato, y sin quitarse el jabón de la cara, abrió los ojos y se encontró solo, en su casa, su habitación, con una cama comodísima tan solo para él. Salió del baño, se miró desnudo frente al espejo, se encontró joven, fuerte, guapo, pero se sintió solo. Su corazón lo traicionaba, los recuerdos lo abrumaron. «Amin, ¿dónde estarás ahora?», dijo en voz baja. Se metió bajo las cobijas, quedándose con la imagen de su árabe en la cabeza hasta rendirse al sueño más sereno que aquella primera noche le brindaba. La cárcel del deseo, episodio 25. Amarguras, encuentros y desencuentros. Los días no eran fáciles para Amin. El trabajo era agotador. Llegaba a casa deseando tirar todo y echarse a dormir. Pero Samira se había vuelto una mujer llena de amargura, celosa y desconfiada. Reclamaba por todo, reñía por cualquier insignificancia. Revisaba meticulosa la ropa del marido, en búsqueda de algún rastro de maquillaje o perfume de otro hombre. Amin se esforzaba sobremanera por comprenderla. Quizás tenga depresión posparto, pensaba consideradamente, mas cuando le propuso ir al terapeuta, enfureció alegando que no estaba loca, que seguramente él quería deshacerse de ella para ir con otra mujer, o peor aún, en búsqueda del sodomita, refiriéndose a Isaac. Jamás se había arrepentido tanto de algo como el haber negociado su libertad.
que ahora pesaba más que 100 años de condena. Pero ver crecer a sus 3 hijos era lo único que lo salvaba de ese tormento. En ocasiones pensaba en huir, pero al mismo tiempo se sentía culpable por los ataques de Samira. Jamás debí decirle la verdad, se reprochaba. Los recuerdos de la cárcel, de aquella celda en compañía del alemán, eran su escapada mental, los bonitos recuerdos. ¿Dónde estarás, amor mío? ¿Te acordarás acaso alguna vez de mí? En otra parte de la gran ciudad, Isaac rearmaba su vida. Llevaba meses trabajando en la compañía familiar, al tiempo que hacía una carrera en una de las universidades más prestigiosas del país. Su padre estaba más que complacido de verlo madurar. Lo estás haciendo muy bien, hijo. Ya solo te falta una buena mujer y que al fin me convierta en abuelo, le comentaba ante el irrompible silencio de Isaac. En más de una ocasión consideró abrir su corazón, pero sin Amin, sin ese amor que lo rescató de la locura, no vio necesario hablar. Al contrario, le rondaba la idea de conseguir mujer. A pesar de extrañar horrores a Amin, no había razón para quejarse. Le iba mejor de lo que pensó, y tenía la esperanza que fuese el mismo caso para el árabe, que también la vida le estuviera sonriendo, y así el recuerdo de ese amor se quedaría en eso, un bello recuerdo que en su momento le devolvió la vida y descubrió la pasión. Pero qué lejos estaba de saber lo mal que lo pasaba Amin, excepto por ver crecer a sus hijos que, ajenos a todo drama, crecían felices. Esto era lo más valioso de ese esfuerzo. Si al menos Samira no me lo pusiera tan difícil, se decía Amin, quizás pudiésemos vivir en paz, aunque no haya amor. Tristemente, la mujer se empeñaba en complicarlo todo. Tal vez está herida, pero es mejor a vivir engañada, se repetía el hombre. Isaac había entablado una buena relación con su antigua novia. Eran buenos amigos, salían ocasionalmente, lo pasaban bien. Y al final se decidió pedirle una oportunidad para ser la pareja que una vez fueron. No lo pensaría más y en la cita que tenían para el fin de semana se lo diría. Llegado ese día, fue a un exclusivo restaurante donde ella lo esperaba. Se dirigió a la mesa que ella misma había reservado y ahí lo recibió con una sorpresiva noticia. Isaac, te presento a mi pareja, le dijo señalándole a su acompañante, quien de pie saludó a Isaac, un Isaac silenciosamente avergonzado. ¿Qué, no vas a felicitarme? Oh, claro, sabes que siempre me alegro de tu felicidad. En verdad, los felicito a ambos. ¿A que no te lo esperabas?, dijo risueña Olivia. Francamente no tenía idea. Pensaba que querías venir a este lugar a celebrar tus éxitos profesionales. Pues es una celebración de éxito, pero sentimental. La velada fue una verdadera revelación. Un poco más y habría acabado una vergonzosa declaración. Ahora la idea de emparejarse quedaba relegada. En los meses sucesivos, Isaac estaba enfrascado en un gran proyecto en conjunto con su padre, quien se había asociado con un gran inversor del país. Constantemente estaba de viaje, en reuniones y celebraciones por cada paso dado. Así conoció a la sobrina del socio y de inmediato se entendieron. Una chica culta, inteligente, conocedora del mundo y los negocios. Un nutrido currículum siendo tan joven. Isaac no se quedaba atrás. Era experto en finanzas, amante de la historia y apasionado de los idiomas. Formaban una pareja digna de concurso. Pronto aquellas reuniones laborales se convirtieron en asuntos personales. Visitaban museos, salían a bailar, iban al cine, hasta que al fin le pusieron nombre a lo suyo. Se entendían muy bien. No era una relación estrictamente sentimental, pero encontraron el punto intermedio que los hacía disfrutarse mutuamente. Amin iba a casa, y solo pensar en lidiar con el mal humor de Samira lo agotaba anticipadamente. Llegó más temprano de lo habitual. La casa estaba reluciente, la cena lista. Había música de ritmos árabes alegres. Samira tenía un semblante distinto. Amin respiró aliviado. Alá se ha compadecido de mí, pensaba agradecido. La mujer le platicaba de las nuevas gracias de los mellizos y él reía mientras cargaba a los pequeños.
La cárcel del deseo, episodio 25. Amarguras, encuentros y desencuentros. No olvides suscribirte, comentar y regalarme un like. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Eleazar Román.